En el verano de 2024, unos agentes del FBI descubrieron en los montes Apalaches lo que uno de los miembros del equipo describió posteriormente como el hallazgo más espeluznante de sus 20 años de servicio. 15 cadáveres. 15 personas procedentes de diferentes países, con nombres distintos, con sueños diferentes, y que encontraron el mismo final en el mismo lugar, a manos de la misma persona. 15 víctimas que nadie buscó juntas, porque nadie sabía que estaban relacionadas. Si ves este canal por primera vez, suscríbete ahora mismo, porque no encontrarás historias como estas en ningún otro sitio. Y ahora, empecemos. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes se encuentra en la frontera entre los estados de Tennessee y Carolina del Norte, y es una de las reservas naturales más visitadas de los Estados Unidos. Cada año llegan aquí más de 12 millones de personas. Turistas, excursionistas, fotógrafos y naturalistas. Las antiguas colinas, los valles brumosos y los densos bosques de robles, álamos tulipán y pinos blancos del este crean un paisaje que parece sacado de otra época. Los senderos tienen aquí nombres poéticos: el Sendero de los Caimanes, el Camino del Viejo Colono, el Camino de las Aguas Humeantes. Los lugareños dicen que las montañas aquí respiran. Por las mañanas, una densa niebla azulada desciende de las crestas, lo que ha dado nombre a las montañas. Y sabes, cuando yo mismo miraba las fotos de estos bosques, me sorprendí pensando, esta belleza hipnotiza, adormece la vigilancia. El lugar es así y te sientes seguro, porque la naturaleza parece apaciguadora. Pero a menudo olvidamos que al bosque le da igual quién camine por él. Sin embargo, esta belleza tiene su reverso. El parque es enorme, casi 800 kilómetros cuadrados. Una parte considerable del mismo es prácticamente inaccesible para las rutas turísticas habituales. Allí no hay senderos, ni torres de comunicación, ni guardabosques. Allí solo hay bosque, rocas, animales y silencio. Precisamente en ese silencio, a varios kilómetros del sendero señalizado más cercano, vivía un hombre al que los lugareños conocían como Branson del Bosque. Jesse Thomas Branson nació en junio de 1978, en la pequeña localidad de Galesburg, en el estado de Tennessee, una ciudad turística situada a las puertas del parque, que vive casi exclusivamente del flujo de viajeros. Su padre trabajaba en el parque como guardabosques estacional, y su madre regentaba una pequeña tienda de recuerdos en la calle principal. Según los comentarios de vecinos y compañeros de clase, la infancia de Jesse fue solitaria y extraña. No sacaba buenas notas no por falta de inteligencia, sino por su renuencia a estar entre gente. Los profesores comentaban que se pasaba horas mirando por la ventana hacia las cordilleras boscosas. En el instituto se burlaban de él y lo llamaban el bicho raro del bosque. Tras la muerte de su padre en 1996, falleció de un infarto en uno de los senderos del parque. Jesse se alejó definitivamente de la gente. No se marchó de Galesburg, se adentró en el bosque. A los 30 años, Branson se construyó una pequeña cabaña a unos 8 kilómetros del asentamiento más cercano, en territorio neutral entre los límites oficiales del parque y las propiedades privadas, en una zona gris legal, donde los controles de las autoridades eran escasos y superficiales. La cabaña estaba construida con troncos, cubierta de tejas asfálticas, y se calentaba con una estufa de leña. Por fuera, era una vivienda forestal normal, aunque no del todo legal. Por dentro, algo mucho más inquietante, de lo que solo se sabría años más tarde. Los vecinos se habían acostumbrado a Branson. Aparecía de vez en cuando en Galesburg, compraba provisiones en la ferretería de Parkway Street y a veces se detenía en el bar Smoky Trail para tomar un café. Hablaba poco y miraba fijamente la mesa. El dependiente de la tienda de artículos para el hogar, Paul Jenkins, contó posteriormente a los investigadores que Branson siempre pagaba en efectivo y nunca respondía a preguntas sobre cómo le iba. Simplemente cogía sus compras y se marchaba. Nadie solía hacerle preguntas innecesarias.
En los Apalaches se respeta a los ermitaños, o al menos no se les molesta. Pero Granson tenía una cualidad que lo diferenciaba de un ermitaño cualquiera. Sabía hablar con los turistas. Cuando necesitaba dinero, y lo necesitaba con frecuencia, Branson ofrecía sus servicios como guía no oficial. Se presentaba en los aparcamientos, en los puestos de información y en las zonas de acampada. A los turistas, sobre todo a los extranjeros, les parecía un hallazgo. Un auténtico lugareño que conocía el parque a fondo, dispuesto a mostrarles lugares que no aparecían en ninguna guía turística. Hablaba en voz baja, con convicción, con un suave acento sureño en la voz. Contaba historias sobre especies de aves poco comunes, sobre arroyos con truchas, sobre los antiguos senderos indígenas cherokee, por los que caminaban los antepasados de los actuales montañeses. Algunos turistas le pagaban por la excursión entre 20 y 30 dólares en efectivo y se marchaban satisfechos. Otros no regresaban. Nadie se daba cuenta. No porque todos estuvieran ciegos, sino porque las desapariciones se espaciaban a lo largo de los años y se dispersaban geográficamente por el enorme parque. El 2 de julio de 2023, Sofía van der Meer, de 26 años, llegó al Aeropuerto Internacional de Knoxville en un vuelo de Delta desde Ámsterdam vía Atlanta. Viajaba sola. De profesión, diseñadora gráfica. Por vocación, excursionista. Su página en las redes sociales estaba llena de fotos de paisajes montañosos. Los Dolomitas, Noruega, Escocia, Islandia. Las Great Smoky Mountains eran el siguiente destino en su mapa personal de parajes naturales del mundo. Sofía era bajita, rubia, con una mirada abierta y un poco distraída, que sus padres describieron más tarde como la mirada de alguien que siempre piensa en lo que le espera más adelante. Se alojó en el camping Elkmont, uno de los más grandes del parque, situado a orillas del río Little Pigeon, en la parte occidental del parque. Era un lugar muy concurrido. Decenas de tiendas de campaña, el olor de las hogueras, las risas de los niños, las conversaciones vespertinas junto al fuego. Sofía grabó un breve vídeo el primer día. Estaba sentada junto al río, con una taza de té en las manos, mirando el agua y diciendo que era más bonito de lo que esperaba. En su muñeca se veía un reloj deportivo inteligente de color gris claro. Un reloj de fitness con pulsómetro integrado que se ponía en cada excursión. Ese fue el último vídeo que grabó. El 3 de julio, alrededor de las 9 de la mañana, la cámara de vigilancia situada en la entrada principal del sector noroeste del parque captó a Sofía van der Meer en compañía de un hombre. El hombre vestía una chaqueta marrón gastada y llevaba un sombrero de ala ancha de tela gruesa. Caminaban juntos por un camino de tierra en dirección al bosque. Sofía llevaba al hombro una mochila de unos 40 litros de capacidad y en la mano unos bastones de trekking plegables. El hombre solo llevaba una pequeña bolsa de viaje. Hablaban. Eso se deducía por sus gestos. Ninguno de los dos miró atrás. La cámara no los volvió a ver. Cuando, al atardecer de ese mismo día, Sofía no regresó al camping, los vecinos de la parcela no le dieron importancia. Los excursionistas suelen quedarse a pasar la noche en el bosque, pero al día siguiente su tienda seguía intacta. El saco de dormir estaba doblado y el teléfono no necesitaba cargarse porque se había dejado dentro. Esto ya les hizo sospechar. El 5 de julio, la recepcionista del camping, Jenny Cole, informó de la desaparición de la turista al guardabosques de guardia. Este se puso en contacto con el centro de coordinación del parque. Ya al mediodía, el equipo de búsqueda comenzó a peinar el terreno. Se movilizaron 2 equipos de búsqueda y rescate con perros, labradores y malinois belgas, especializados en la búsqueda de personas vivas. Los perros tomaron el rastro a la entrada del bosque. Los siguieron con seguridad por el sendero a lo largo del río Little Pigeon durante unos 2 kilómetros y se detuvieron junto a una salida rocosa cubierta de helechos. El rastro se perdió. Los guías señalaron esto en el informe como una anomalía. Normalmente el rastro no se interrumpe tan bruscamente, a menos que la persona se haya subido a un coche o haya cruzado el agua. No había ni coches ni vados cerca. Al día siguiente, 2 helicópteros y 4 drones con cámaras termográficas surcaron el cielo.
Peinaron un radio de 7 kilómetros alrededor del punto donde se perdían las huellas. Nada. Luego otros 7. Nada. El denso dosel del bosque ocultaba todo lo que había debajo. Rocas, grietas, matorral. Las cámaras termográficas detectaban ciervos, jabalíes, un oso. Personas, ninguna. Paralelamente, los investigadores comenzaron a identificar al hombre de la cámara. La grabación era borrosa, una cámara estándar de baja resolución, como la mayoría de las que hay en el parque. Pero los especialistas del Departamento Técnico de la Policía del Condado de Seavey lograron mejorar la imagen lo suficiente como para describir su edad aproximada y su complexión. Los guardabosques reconocieron de inmediato la característica chaqueta marrón y el sombrero de ala ancha. Jesse Branson era conocido por el personal del parque como un tipo que merodeaba cerca de los turistas. Se le advirtió en varias ocasiones que estaba prohibido realizar actividades turísticas no oficiales en el parque sin licencia. Cada vez escuchaba la advertencia, asentía con la cabeza y al cabo de unas semanas volvía a aparecer. Formalmente no había motivos para detenerlo. El 6 de julio, los investigadores se dirigieron a la cabaña de Branson. El trayecto hasta allí les llevó casi 1 hora por camino sin asfaltar, en una camioneta todoterreno, y luego otros 40 minutos a pie. La cabaña estaba vacía, ni rastro de Branson ni de presencia reciente. La estufa estaba fría. El detective Ray Walker, del departamento del sheriff del condado de Seavey, que dirigía el equipo, registró el lugar en busca de rastros de la víctima. Se encontraron objetos que Walker incluyó en el informe. Estantes con hierbas secas y huesos de animales, figuras de madera toscamente talladas colgadas en las paredes y un cuaderno gastado con tapa marrón que yacía sobre la mesa. Walker lo hojeó. Resultaba ser un diario doméstico de observaciones de aves y del tiempo, fechas, nombres de especies, bocetos de hojas y plumas. En los márgenes había extraños dibujos esquemáticos, algo parecido a huellas de pies enormes y círculos concéntricos, pero nada que pudiera calificarse como una confesión o una amenaza. Walker fotografió varias páginas e incluyó el cuaderno en el inventario como posible objeto de interés operativo. No se lo incautó. No había motivos para un registro completo con incautación. La orden solo cubría la inspección en busca de rastros de la víctima. Cerró la cabaña y se marchó. Fue un error que él mismo reconocería más tarde. Al preparar este número, si soy sincero, al principio me enfadé con la investigación. ¿Cómo es posible que no sospecharan nada? Pero seamos objetivos. Si vas a visitar a un ermitaño local, esperas encontrar cosas raras. Nadie en su sano juicio pensaría que detrás de los dibujos de huellas en los campos se esconden 15 cadáveres. El mal real rara vez se ve tan evidente como en el cine. Branson apareció por su cuenta. Al día siguiente, el 7 de julio, en la oficina de los guardabosques del Camping Cherokee. Dijo que había oído hablar de la búsqueda y que quería ayudar. Se mostraba tranquilo, casi indiferente. Contó que sí, que había visto a la chica de los Países Bajos el 3 de julio. Le había propuesto una breve excursión a la cascada del río Indian Creek. Habían caminado unos 2 kilómetros. Luego ella dijo que quería continuar sola y él se marchó. Dijo que no la volvió a ver. El detective Walker lo interrogó durante 2 horas. Branson no se contradijo. Conocía la topografía de la ruta hasta el más mínimo detalle y no mostró nerviosismo aparente. No había motivos para detenerlo oficialmente. No era la última persona conocida que había estado cerca de Sofía en el momento de su desaparición. Se trataba de una cámara situada a la entrada del bosque, no de testigos. Su coartada para la noche del 3 de julio. Según él, regresó a la cabaña y se quedó allí. Era imposible de verificar. No tenía testigos, pero tampoco había nada con lo que refutarla. Walker incluyó a Branson en la lista de personas de interés operativo y lo dejó en libertad. La búsqueda de Sofía van der Meer continuó durante 7 días más. Durante ese tiempo se peinaron más de 120 kilómetros cuadrados de territorio. Se movilizó a voluntarios, se incorporó a un equipo de búsqueda del condado vecino y se lanzaron varios drones más con software de visión nocturna actualizado. Nada.
El consulado neerlandés en Washington envió una solicitud oficial a las autoridades del estado de Tennessee. Los padres de Sofía, Hendrik y Marieke van der Meer, de Utrecht, llegaron a Knoxville el 14 de julio. Marieke van der Meer habló en la rueda de prensa en voz baja, casi sin acento, y dijo que su hija era una viajera prudente y experimentada, que nunca se marchaba sin un itinerario, y que algo no iba bien. Pidió a todo aquel que hubiera visto algo el 3 de julio que lo comunicara. Nadie aportó nada nuevo. A finales de julio de 2023, el caso de Sofía van der Meer pasó a tener el estatus de investigación activa, lo que en la práctica significaba que figuraba como abierto, pero ya no se le asignaban recursos diarios. Branson seguía en la lista de personas de interés, pero no era sospechoso oficial. No había rastro de Sofía. Tampoco había rastro de Branson, en el sentido de pruebas que lo vincularan con la desaparición. Pasó el verano en el parque, luego el otoño, luego el invierno. Nadie sabía que a pocos kilómetros del sendero donde se perdió el rastro de los perros, en lo profundo de un desfiladero rocoso de difícil acceso de la cordillera Drey Ridge, en una cámara oscura y absolutamente seca, bajo un enorme saliente rocoso, yacía el cuerpo de Sofía van der Meer, junto con los cuerpos de otras 14 personas. Para comprender lo que ocurrió en esa cueva, primero hay que entender cómo llegaron hasta ella los investigadores. Y para ello, hay que retroceder casi 10 años, hasta la primera desaparición conocida hasta la fecha, relacionada con Branson. Noviembre de 2015. Kevin Marsh, de 32 años, de Portland, Oregon, llegó a las Great Smoky Mountains para hacer senderismo en otoño. Era un excursionista experimentado, participante en varias expediciones de montaña. Registró la ruta en la oficina de los guardabosques, como es habitual. Fue visto por última vez en el aparcamiento de Forney Ridge el 3 de noviembre. Al no regresar en la fecha prevista, el 6 de noviembre, se inició una búsqueda. No se encontró el cuerpo. El caso quedó abierto con la nota «Presunto accidente en zona montañosa». Febrero de 2017. Annika Holm, de 24 años, de Gotemburgo, Suecia, llegó a Estados Unidos para las vacaciones de invierno y combinó Nueva York con las montañas humeantes. No regresó de una excursión de un día. Encontraron su mochila junto al sendero Ramsey Cascades, sin contenido, sin rastros de sangre, sin ningún indicio de lucha. La policía barajó la hipótesis de un robo con un posible accidente en la montaña. El caso quedó sin resolver. A continuación, abril de 2018, junio de 2018, Oliver Grant, de Londres, 28 años, septiembre de 2019, marzo de 2020. Ese mismo año, cuando la pandemia cerró de hecho el parque y el flujo de turistas se agotó, la actividad de Branson al parecer se interrumpió. De nuevo, marzo de 2021, agosto de 2021, octubre de 2022. Nathan Kovacs, de Sydney, 30 años. Y por último, julio de 2023. Sofía van der Meer. 13 desapariciones en los 8 años anteriores a Kovacs y Sofía. Ninguna de ellas estaba oficialmente relacionada con otra, porque cada una se investigó por separado, en distintas jurisdicciones, por distintos organismos y con distintos detectives al frente. Las víctimas procedían de diferentes países: Estados Unidos, Alemania, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Australia, Francia. Diferentes edades, de 21 a 35 años. Diferentes rutas, diferentes estaciones. Lo único que las unía eran los Apalaches. Pero los Apalaches son una región enorme y las desapariciones en las montañas no son infrecuentes. Ninguna de estas muertes dio lugar a una investigación sistemática. Hasta el verano de 2024. En mayo de 2024, un grupo especial del FBI dedicado a casos de turistas desaparecidos, con sede en Washington, inició una nueva investigación, esta vez sobre la desaparición de Nathan Kovacs, desaparecido en octubre de 2022
en la zona del parque Great Smoky Mountains. Sus familiares presentaron una denuncia ante el consulado australiano. El consulado remitió la solicitud al Departamento de Estado y finalmente el caso llegó a nivel federal. El agente Matthew Steele, que dirigía el equipo, era una persona metódica. No le gustaban las casualidades y no confiaba en las coincidencias. Mientras se preparaba para la salida de campo a Tennessee, pasó por la base de datos federal todos los casos de desaparición de turistas en las Great Smoky Mountains de los últimos 10 años. El resultado le hizo detenerse. 13 casos distintos sin resolver. 13 turistas desaparecidos en esa región, sin contar a Kovach, con quien comenzó la presente investigación, y sin contar a Sofía van der Meer, desaparecida un año después. Solo 3 de los 13 eran ciudadanos estadounidenses. El resto, turistas extranjeros. Todos tenían entre 21 y 35 años. Todos viajaban solos o sin un acompañante experimentado. Y todos, esto lo subrayó Steele en rojo en su archivo de trabajo, desaparecieron en la parte occidental y noroccidental del parque, en un radio de unos 12 kilómetros desde un mismo punto. Steele añadió a los 13 casos antiguos el caso de Kovach y el de Sofía van der Meer. En total, 15 personas, una región, un patrón. No fue una casualidad. Steele solicitó inmediatamente todo el material operativo de cada uno de los 15 casos. 15 casos, un mismo radio, una misma zona. El equipo partió hacia Knoxville el 19 de junio de 2024. El equipo estaba formado por el agente Steele, 2 agentes de campo, Diana Correia y Brian Holt, la perito forense Jessica Wampel y el técnico especialista en drones Todd Farley. El coordinador local era el detective Walker, del condado de Sevier, el mismo que, un año antes, había sido el primero en interrogar a Branson. Cuando Walker vio la lista definitiva de 15 casos, sintió, según sus propias palabras, algo parecido a náuseas físicas. Los 3 primeros días, el grupo trabajó con material de archivo, mapas y testimonios de los guardabosques. Steele pidió que se enumeraran todos los residentes locales conocidos que habían aparecido regularmente en la zona de interés entre los años 2015 y 2023. Branson estaba en la lista. Era la única persona cuyo nombre aparecía en varios casos a la vez. En el caso Marsh, de 2015, uno de los guardabosques lo mencionó como un tipo conocido que merodeaba por el aparcamiento. En el caso Kovach, de 2022, un testigo del camping describió a un hombre con chaqueta marrón que hablaba con un australiano. Y en el caso de Sofía, fue identificado por una cámara. Steele solicitó inmediatamente una orden para registrar exhaustivamente la cabaña de Branson y el bosque circundante en un radio de varios kilómetros. La orden fue emitida por el juez de distrito el 21 de junio. Sin embargo, antes de proceder al registro, Steele tomó una decisión que posteriormente resultó clave para el desarrollo seguro de toda la operación. Primero, establecer una vigilancia exterior sobre Branson y determinar su paradero, y solo después, registrar cualquier posible lugar de almacenamiento. El 22 de junio, los agentes Correia y Holt tomaron posiciones en el bosque, a 200 metros de la cabaña. Branson se encontraba en casa. Hacia el mediodía salió a buscar agua al manantial. En el momento en que se alejó de la cabaña unos 150 metros, los agentes le mostraron la orden y lo detuvieron con el pretexto de que había incumplido las condiciones de una resolución administrativa dictada anteriormente sobre la restricción de actividades en el territorio del parque. Técnicamente se trataba de una medida provisional, pero permitía mantener a Branson bajo custodia el tiempo suficiente mientras el equipo de investigación trabajaba sobre el terreno. Branson no opuso resistencia. Según Correia, simplemente preguntó cuánto tiempo duraría aquello, y tras recibir una respuesta evasiva, no dijo nada más. Al día siguiente, el 23 de junio, Todd Farley lanzó al aire 2 pesados drones de reconocimiento. Modelos comerciales DJI Matrix 350, equipados con cámaras de alta resolución y sensores LiDAR. El LiDAR, una tecnología de escaneo láser de superficies,
permite ver a través del follaje y detectar irregularidades del terreno ocultas bajo la cubierta vegetal. Fue precisamente el LIDAR lo que lo cambió todo. El primer dron sobrevoló la cabaña de Branson y los terrenos adyacentes sin hallazgos significativos. El segundo dron se adentró más hacia el noreste, sobre un desfiladero de difícil acceso, al pie de la cordillera Drake Ridge, a unos 3,5 kilómetros de la cabaña, en una zona a la que los equipos de búsqueda habituales no llegaban debido a la ausencia de senderos y a un relieve extremadamente complicado. Fue precisamente allí donde el sensor LiDAR detectó una anomalía. En la imagen se veía claramente una depresión de unos 3 metros por 1,5 metros, cuyos bordes eran demasiado regulares para tratarse de una formación natural. Farley bajó el dron y tomó una serie de imágenes detalladas. En el centro de la hondonada se veía una grieta, de unos 30 centímetros de ancho, entre dos losas de piedra inclinadas, cubiertas por encima por una capa de musgo y hojas acumuladas durante años. El grupo llegó al lugar a pie ese mismo día, hacia las 4 de la tarde. El ascenso les llevó casi 2 horas por una pendiente empinada sin sendero, atravesando matorrales de rododendros y pedregales. La agente Correira fue la primera en acercarse a la grieta y alumbró el interior con la linterna. Vio unos escalones, tallados toscamente en la roca, que descendían en un ángulo de aproximadamente 45 grados. No había olor a descomposición. Más bien, había olor, pero era completamente diferente. Era un olor seco, terroso, ligeramente ceroso. Un olor que, más tarde, los forenses atribuirían a las condiciones de conservación. La cueva tenía una única entrada, esa misma rendija, y se ensanchaba hacia abajo hasta unos 20 metros de profundidad. La cámara principal era alargada, con un techo de unos 2,5 metros de altura. Las paredes eran de caliza porosa, completamente seca. La temperatura interior, según los datos del termómetro portátil, era de 11 grados centígrados. Estable, sin fluctuaciones. Son precisamente estas condiciones, sequedad, frescor, ausencia de luz y privación de oxígeno, las que provocan la momificación natural. Estaban dispuestos a lo largo de las paredes, los 15. Los cuerpos estaban sentados en posturas forzadas, de espaldas a la pared, con las piernas estiradas, las manos cruzadas sobre las rodillas o atadas delante. La cuerda era un cordón grueso de yute. En cada cadáver se observaba una lesión característica en la zona del cuello. Un corte transversal limpio, infligido con un instrumento afilado con gran fuerza y precisión. Se les había drenado la sangre. A los pies de cada cadáver había un cuenco de barro hecho a mano, de unos 30 centímetros de diámetro, con restos oscuros secos. Los cuerpos estaban cubiertos de una mezcla de cera y arcilla húmeda, en una capa de entre 2 y 4 milímetros de grosor. Fue precisamente esta mezcla, junto con las condiciones de la cueva, la que conservó los restos en un estado que permitió posteriormente su identificación. El agente Steele pidió refuerzos, acordonó el perímetro y puso en marcha el protocolo de preservación de la escena del crimen. Durante las siguientes 18 horas se fue subiendo al equipo a la cueva. Generadores, sistemas de iluminación, lonas protectoras y tiendas forenses. La lejanía del lugar, a 3,5 kilómetros de la cabaña, a través de un terreno intransitable, significaba que todo el campamento se encontraba en completo aislamiento acústico y visual de las zonas pobladas. El caso del turista desaparecido se convirtió en el mayor escenario de asesinato en masa descubierto en esta región en varias décadas. El trabajo de los forenses duró casi 3 semanas. Wample y su equipo del laboratorio forense del FBI en Quantico recuperaron los cuerpos uno a uno. Cada uno fue marcado, fotografiado y colocado en una bolsa protectora. Paralelamente, se llevaron a cabo análisis de los cuencos, muestras de cuerdas y del recubrimiento ceroso. Se tomaron muestras de cada cadáver para el análisis de ADN. La identificación fue rápida, más rápida de lo esperado. Las modernas tecnologías de secuenciación genómica, a disposición de los laboratorios federales, permitieron identificar en las 2 primeras semanas a 12 de las 15 víctimas. Se encontraron coincidencias en las bases de datos de ADN,
entre los detenidos y en las bases de personas desaparecidas, incluida la base internacional de Interpol, donde figuraban la sueca Annika Holm, el australiano Nathan Kovacs y el británico Oliver Grant, desaparecido en junio de 2018. La identidad de Sofía van der Meer se determinó al tercer día de trabajar con los cadáveres, tras comparar una muestra de ADN con el material biológico de la base de datos de la policía neerlandesa, donde se habían introducido las muestras tras su desaparición en 2023. Era el más joven de los 15 cadáveres. Resultó imposible determinar la hora exacta de su muerte a partir de los tejidos momificados. La medicina forense no dispone de instrumentos de tal precisión para un cuerpo que ha permanecido en condiciones de conservación natural durante más de un año. Sin embargo, en la muñeca de Sofía se encontraba el mismo reloj inteligente que llevaba en cada excursión. Un modelo con pulsioxímetro y sensor de ritmo cardíaco integrados. A pesar de que la batería estaba descargada, la memoria interna del dispositivo conservaba los últimos datos registrados. Un técnico del laboratorio del FBI lo recuperó mediante una conexión directa al dispositivo de almacenamiento. Los datos registraron un aumento brusco del pulso hasta 192 latidos por minuto, un patrón característico de estrés agudo. La tarde del 4 de julio de 2023, a las 21 horas y 43 minutos, seguido de la interrupción de la señal. El reloj dejó de grabar a las 21:51 de esa misma noche. Esa fue la hora oficial de la muerte. El 4 de julio, un día después de que ella entrara en el bosque. Paralelamente al trabajo en la cueva, el grupo operativo llevó a cabo un nuevo registro de la cabaña de Branson, esta vez con una orden de incautación completa. Fue precisamente durante este registro cuando se descubrió el escondite. Bajo varias tablas del suelo, en un rincón recóndito de la cabaña, bajo una capa de tierra y trapos, se encontraba una caja de madera sin cerrojo, envuelta en una tela de lona engrasada. En su interior había 23 cuadernos, apilados con cuidado. No se trataba de observaciones de aves. Los cuadernos abarcaban un periodo que iba aproximadamente desde el año 2012 hasta el 2023. En estos apuntes, que posteriormente se convirtieron en una prueba clave de la acusación, Branson describía de forma sistemática el sistema de creencias que había ido forjando a lo largo de varios años. Según sus apuntes, alrededor del año 2013, vio por primera vez en el bosque a una criatura que describió como una enorme figura oscura que se movía silenciosamente entre los árboles. Estaba convencido de que se trataba de Sasquatch, ese ser al que en la mitología popular de los Apalaches se conoce como Bigfoot. Branson no lo percibió como un fenómeno aterrador. Al contrario, escribió que fue como un encuentro con el dueño del bosque al que llevas tanto tiempo esperando. En las entradas posteriores, describió encuentros regulares con el ser, que poco a poco comenzó a darle señales e instrucciones. La primera tarea, Branson utilizó precisamente esta palabra, apareció en las anotaciones fechadas en el otoño de 2014. Escribió que Sasquatch exige ofrendas de los forasteros que llegan al bosque sin invitación, y que solo eso protegerá su vida y su territorio. Branson describía el ritual con gélida metódica, cómo atraía a los turistas con el pretexto de una excursión, cómo los llevaba a la cueva por senderos secundarios que solo él conocía, cómo cometía el asesinato en el altar, una piedra plana en el fondo de la cueva, y cómo conservaba los cuerpos. En el cuaderno, marcado como el 22º, había una anotación fechada el 5 de julio de 2023. Branson escribió que había traído el ofrenda la noche anterior y que el amo estaba satisfecho. Los psiquiatras designados por el tribunal para evaluar su estado diagnosticaron a Branson esquizofrenia paranoide con alucinaciones pronunciadas y un trastorno delirante persistente. Los expertos coincidieron en que sus creencias respecto a Sasquatch no eran una simulación ni un intento de eludir la responsabilidad. Eran reales para él. Realmente oía voces, realmente veía señales, realmente creía que estaba realizando un ritual necesario para su supervivencia. Esto, sin embargo, no significaba inimputabilidad en el sentido estricto de la ley.
El tribunal determinó que Branson era consciente de la ilicitud de sus actos. Ocultó los cadáveres en un lugar de difícil acceso, borró minuciosamente las huellas en el camino hacia la cueva, evitó a los testigos y escondió los cuadernos con la descripción de los asesinatos bajo el suelo de la cabaña. Sus acciones ponían de manifiesto una premeditación y una conspiración incompatibles con una total falta de responsabilidad penal. El juicio se celebró en el Tribunal Federal de Knoxville entre enero y marzo de 2025. Al parecer, fue uno de los juicios más largos y con mayor cobertura mediática en la historia del estado de Tennessee en la última década. La acusación presentó 15 cargos de asesinato premeditado en primer grado con agravantes. La defensa insistió en la demencia del acusado. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto se dictó el 14 de marzo de 2025. Culpable de los 15 cargos. La sentencia fue de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, con ingreso en un centro de tipo psiquiátrico forense. No se consideró la pena de muerte, debido al diagnóstico psiquiátrico y a la decisión del juez sobre la existencia de circunstancias atenuantes relacionadas con el estado mental del condenado. Los padres de Sofía Vandermeer estuvieron presentes en la lectura de la sentencia. Tras la vista, Marieke Vandermeer declaró a los periodistas que la palabra justicia ya no tenía para ella el mismo significado que antes, pero que se alegraba de saber ahora la verdad sobre su hija. Hendrik Vandermeer no pronunció ni una palabra. La cueva fue sellada oficialmente el 31 de julio de 2025. Una vez concluidas todas las labores forenses, enterrados todos los restos en la tierra natal de las víctimas y archivados todos los materiales, la entrada fue sellada con hormigón y rodeada por una valla metálica. Las coordenadas del lugar no aparecen indicadas en los mapas oficiales del parque. Esta historia plantea varias preguntas que no tienen una respuesta sencilla. La primera, ¿por qué no se agruparon antes en un solo caso las 15 desapariciones ocurridas en la misma región? La respuesta radica en parte en la estructura del aparato policial estadounidense. Los niveles federal, estatal, del condado y local suelen trabajar de forma aislada, sin intercambiar información de manera sistemática. Solo la creación de bases de datos centralizadas de turistas desaparecidos, una de las lecciones de este caso, habría permitido detectar el patrón antes. Segunda, ¿se podría haber detenido a Branson antes? Técnicamente sí. Su nombre aparecía en varios casos. Los cuadernos con las confesiones se guardaban en su casa, pero en ese momento nadie llevó a cabo un registro completo con incautación. La investigación no tenía motivos suficientes para obtener una orden judicial. El umbral para una investigación más exhaustiva resultó ser demasiado alto, y el propio caso se convirtió en un argumento a favor de rebajarlo en lo que respecta a personas que aparecen repetidamente en casos de desapariciones. El tercero, el más incómodo. ¿Qué representa la figura de Bigfoot en la cultura popular de los Apalaches? Esta criatura forma parte de la mitología viva de la región montañosa, transmitida de generación en generación. Para la mayoría de la gente, se trata de una leyenda inofensiva, una atracción turística, un motivo de ironía. Pero para una persona con una psique inestable, que vive aislada, sin tratamiento, sin apoyo, esta leyenda se convirtió en la base de un sistema de creencias que condujo a 15 muertes. Esto no significa que la leyenda sea culpable. Significa que el aislamiento es mortalmente peligroso, que los trastornos mentales sin tratamiento destruyen no solo a quien los padece, que un ermitaño en el bosque no es solo un color local, que los turistas que eligen la naturaleza salvaje son vulnerables y que esta vulnerabilidad requiere una protección sistémica y no solo precaución personal. El Parque de las Grandes Montañas Humeantes sigue recibiendo 12 millones de visitantes al año. Los senderos siguen conduciendo a valles envueltos en niebla. Los árboles siguen formando una densa pared a ambos lados de las rutas señalizadas. Y en algún lugar por allí, detrás de los árboles, detrás de las rocas, en las grietas que no se ven desde el sendero, hay lugares a los que la gente no ha vuelto.